soy Mar Enrique y vamos a explicar esta primera clase de laboratorio del curso de procesamiento digital de señales. El tema a tratar es la señal en formato digital. ¿Cómo pasamos la señal en formato digital? Primero, explicaremos qué es la señal. La señal se define como cualquier magnitud física que varíe con el tiempo, el espacio o cualquier otra variable o variables independientes. ¿Cómo se representa la señal? Si pueden visualizar, tenemos dos formas gráficas de visualizarlo. Uno es con respecto al tiempo y otro con respecto a la frecuencia. Para ambos casos vamos a usar la señal sinusoidal, que es la más usada para explicaciones simples, aunque tenemos otras señales en sí. Ahora, para la representación en el tiempo, podemos visualizar que tiene su amplitud, que es la altura máxima que varía la onda. Su periodo, que es el tiempo que se repite en un ciclo, del cual se halla la frecuencia, ya que la inversa del periodo es la frecuencia. Para este caso, la frecuencia sub 0. Ahora, como pueden ver, también tenemos su fórmula matemática por el cual podemos representar cada punto de dicha onda. Ahora, para la representación en frecuencia, generalmente llamado espectro de frecuencias, que a diferencia en el tiempo que se la ve, la onda sube y baja, siempre en el dominio de los reales, y esto principalmente se debe a que la función de frecuencia está en absoluto, como pueden ver en la fórmula matemática. Dado que las señales son reales en el tiempo, la gráfica es necesario que esté en componentes reales. Ahora, para poder pasar una señal a frecuencia es necesario saber qué es el componente de frecuencia. Esto es porque las señales reales siempre se descomponen en combinaciones de exponenciales complejas de Fourier. Una señal compleja en sí es la suma de pequeñas frecuencias. Por ejemplo, las ondas de música. Si la descomponemos y hacemos una transformada de Fourier, vamos a notar que es la suma de diferentes señales. Las señales también se dividen en dos partes, las señales periódicas y no periódicas. Una señal periódica es aquella que se repite en intervalos regulares de tiempo, como las señales sinusoidales, cuadradas, la señal de reloj por su pulso constante, la señal eléctrica, que en este caso vendría a ser las de red doméstica de las casas, por lo general son de 60 Hz. Ya si hablamos de otros edificios, ahí sí tienen otra frecuencia. Ahora, ¿cuál es la otra? La señal no periódica. Es aquella que no se repite en el tiempo, prácticamente la inversa que una señal periódica. Como ejemplo tenemos una sola pulsación que no se repite, una señal exponencial decreciente. A ver, casos reales, la señal sísmica no tiene un periodo repetible, es básicamente aleatorio, si no se podría predecir. Otros son las señales de voz. Una persona puede hablar, pero cada conversación es distinta, es por ello que es no periódica. Ahora, ya explicamos lo que es una señal. Pasemos a la otra parte, formato digital. Ya sabemos que el formato digital es la representación electrónica de la información. ¿Pero qué es? Básicamente codificado en un lenguaje binario, los bits o bytes, que es solo una medida que puede ser almacenada, procesada y transmitida por dispositivos electrónicos. Básicamente el MP3, PDF, JPG para fotos y MP4 para videos. Ahora, ¿cómo pasamos de la señal a un formato digital? Para ello se conoce la digitalización, que es muy importante para la electrónica, ya que convierte las señales del mundo real, que en sí son analógicas, señales analógicas,
en datos que se pueden procesar, almacenar y transmitir fácilmente con sistemas electrónicos digitales. Ahora, para una señal digital, que básicamente es la señal discreta, vamos a tener la siguiente representación gráfica en el tiempo. Después vamos a demostrar cómo se vería en la frecuencia. Ahora, tomando la gráfica sinusoidal inicial, que en sí sería una señal analógica, pasamos a esta, una señal discreta o también llamada señal digital, que para su gráfica es necesario que su periodo sea igual al número de muestras. ¿Pero qué son las muestras? Las muestras son valores tomados de la señal analógica. Ahora, si vemos la señal analógica, es una continua en el tiempo, así que podemos tomar diversos valores. Dichos valores son los niveles de amplitud, definidos en tiempos discretos. Ahora, si vemos las fórmulas matemáticas, notaremos que el valor de la señal, en vez del valor de t de tiempo, en una señal continua, es igual a kt, que de nuestra fórmula de la señal discreta, donde k es el número de muestras y t es la constante de tiempo, que es el intervalo entre una muestra a otra, como podrán visualizar en nuestra gráfica. Ahora explicaremos el proceso que nos interesa, y es la digitalización de una señal. Para ello tenemos la señal analógica y la definimos en la cantidad de muestras a utilizar. Mientras más muestras, más parecido será a la señal original. Y también tenemos que tener en cuenta la frecuencia de muestreo. Para ello hay un teorema de muestreo o teorema de Nix, el cual es necesario utilizar. Esto nos permite reconstruir la señal original sin pérdidas y evitar el aliasing. ¿Qué es el aliasing? Es la distorsión y la mezcla de frecuencias. Dicho esto, sigamos con el proceso. Ahora, para cada muestra son almacenadas en un espacio de memoria. Por ejemplo, para la muestra 0 le vamos a dar al espacio de memoria m sub 0. Ahora, después de cada intervalo de tiempo, entre muestra y muestra se va a ir añadiendo. Después de la muestra sub 0 va a ir la muestra m1, que es en el tiempo 1, la muestra en tiempo 2 y así consecutivamente. Ahora, ¿qué aplicativo o qué dispositivo se encarga de hacer esto? Es el ADC, un conversor analógico digital, que el cual recibe una señal analógica y lo transforma a una señal digital o discreta, en el cual son formas vistas de bits, que son datos almacenables y que pueden ser procesados. Ahora, aplicando el teorema de muestreo de manera matemática, tenemos la siguiente fórmula, que la frecuencia de muestreo es mayor o igual a la frecuencia máxima. Por supuesto, ambos valores son positivos y hay que tener en cuenta la frecuencia máxima, porque de ella depende mucho de los criterios de las personas. Por ejemplo, si uno quiere estar en el espectro de frecuencia de nuestro dispositivo, ver la gráfica, y para ello necesitamos saber cuál es la frecuencia máxima de nuestro dispositivo eléctrico a analizar, o una red disponible, necesitamos saber cuál es la frecuencia máxima en sí, que el cual vamos a analizar, cuál es el rango de frecuencias. Y para ello necesita el criterio de la misma persona, aunque también podemos intuir en consensos que nos dan ciertas ideas. Por ejemplo, las señales de voz. Muchas personas llegan al consenso que es 8 kHz. Incluso, por ejemplo, para en lo que es telecomunicaciones, para las llamadas telefónicas se llega al consenso que es 4 kHz. Pero si utilizas 4.2 kHz o 8.2, igual sigues viendo. La única diferencia con respecto a nuestra fórmula que vamos a hallar es que cuánto sería la frecuencia muestreada que nos podría dar. De esta manera podemos definir más o menos nuestra frecuencia máxima. Por ejemplo, ambos son positivos. Si lo dividimos a la mitad, por ejemplo, vamos a notar que la mitad de la frecuencia muestreada vendría a ser mayor o igual a la frecuencia máxima.
pero nosotros queremos la frecuencia máxima, la cual se nos va a graficar en nuestro dispositivo, y ella viene a ser a la mitad de la frecuencia muestreada. Esta frecuencia muestreada entre 2, o sea, nuestra mitad, vendríamos a llamarla nuestra frecuencia de Nix. De esta manera ya podemos definir cuánto es nuestra cantidad muestreada en nuestra gráfica, teniendo en cuenta cuál será nuestro rango de frecuencia máxima en sí. Ahora, dicho esto, con esto ya podemos pasar a lo que es la gráfica de frecuencia, en lo que es nuestra digitalización. Y esto mayormente lo vemos en Proteus o en nuestro analizador de espectro, que es nuestro dispositivo que más utilizado para recepción de señales. Y ahora pasamos a ver la representación gráfica de dicha señal, y por el cual podemos ver que nuestra frecuencia máxima que vamos hasta llegar a graficar es la frecuencia de Nix. Siempre hay que tener en cuenta esa parte. Dicho esto, doy gracias por prestar atención al video.